Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de ¿Quiénes somos en la oposición? Bueno, si es la primera vez que ven este programa, que estoy segura que no, pues les quiero decir que estamos entrevistando a distintas personalidades, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, pues que forman parte de la oposición en un momento tan especialmente complicado como lo es el que estamos viviendo en nuestro país. Y hoy me da muchísimo gusto, mucho, tener la oportunidad de platicar con una mujer a la que quiero, respeto y admiro, y con la que he tenido la oportunidad de trabajar durante ya varios meses y nos hemos ido conociendo y haciendo amigas y estableciendo pues empatías y puntos de vista afines con relación a esto, a la situación tan complicada que está viviendo México. Y me refiero a Adriana Dávila Fernández. Adriana Dávila, como siempre la presentamos, ella es de Tlaxcala, nació en Tlaxcala, es comunicóloga. Fíjense que cuando conocí a Adriana, yo dije, pues seguro es abogada, porque o sea, sí me apantallaba cañón, porque le sabía mucho a la cosa de las leyes y a los temas jurídicos. Y un día le dije, bueno, tú como eres abogada, Adriana, y me dice, no, cálmate, yo no soy abogada, yo soy comunicóloga. Y entonces ahí, pues todavía me pareció más interesante la personalidad de esta mujer, una política mexicana, pues que se ha metido en temas muy fuertes, muy duros, eh, los temas de género, los feminicidios, la trata de personas. Ella es del Partido Acción Nacional, se desempeñó como senadora en las 62 legislaturas, si no recuerdo mal, si no ahorita ella me corrige, y luego pidió licencia para ser postulada como gobernadora del estado de Tlaxcala. Eh, pues desafortunadamente no llegó, pero esto dio pie pues para que comenzara a trabajar mucho también dentro de su partido, dentro del PAN, buscando también el liderazgo en este partido. O sea, es una mujer de lucha, de batalla, que no se da por vencida y que seguro tendrá mucho que aportar a esto que estamos tratando de hacer Jaime Guerrero y yo, que es hacer un repaso de hombres y mujeres pues que están trabajando dentro de los partidos o fuera de los partidos por tener un país mejor. De eso simplemente se trata. Saludo, como en todas las emisiones de este programa, a Jaime Guerrero. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Bien, Tere, aquí esperando, Agodot. así que esperando mi turno. Así es. Bueno, pues ya es su turno. Yo ya presenté a nuestra invitada. Bueno, a Paz. ver, Adriana, pues bienvenida. Mira, este es un programa que se llama ¿Quiénes somos la oposición? Hemos entrevistado pues a gente de varios partidos, gente sin partido, gente que está haciendo frentes, que está en la academia, no sé, son muchísimos. Entrevistamos a Enrique de la Madrid, a Margarita Zavala, a Jaime Martínez Veloz, o sea, para que te des una idea de todos los que hemos entrevistado. Me da gusto que esta vez te podamos entrevistar a ti. La semana pasada y antepasada estuviste en el Rapidín como analista y dijimos, pues, ¿por qué no de una vez que nos haga el favor completo y de una vez para la oposición le preguntamos? Empiezo yo con una pregunta y quiero oír tu respuesta. Mira, se habla mucho de las oposiciones partidarias, pero hay muchas oposiciones fuera de los partidos. ¿Cómo ves esas oposiciones fuera de los partidos, Adrián? Primero que nada, Jaime, Tere, muchísimas gracias primero por la presentación. Me siento muy honrada, como siempre lo he dicho antes, lo reitero ahora. Gracias por la invitación y por el honor de poder compartir con ustedes cualquier espacio en el que me inviten, que ahí estaré, justamente por esto que acabas de preguntar, Jaime, porque me parece que el reto más importante es que podamos lograr encontrar un punto, valga la redundancia, de encuentro
entre quienes pensamos que las cosas, y además los datos así nos lo señalan, no están sucediendo bien en este país. Traemos un país con índices ya que nos permiten medir la política pública, que nos están llevando a un colapso terrible como México, como país, como mexicanos. Y bueno, en un lugar en donde además disentir se ha vuelto cada día más peligroso, ¿no? La inseguridad nos está azotando de una manera terrible y tenemos un presidente que se ha negado a ser un gobernante para todos los mexicanos y para todas las mexicanas, ¿no? Piensa que la legitimación con la que llegó le permite abusar de ese poder y justamente la oposición tiene como sentido un equilibrio de aquellos abusos de poder. Y el equilibrio de aquellos abusos de poder se puede dar en todas las áreas. Creo que justamente el hecho que dices, bueno, dentro de los partidos hay mucha oposición, yo te diría que a veces hay más oposición dentro de los ciudadanos que tienen ciertas características que pueden unir a los partidos y hay muchos liderazgos internos en cada partido político que no están haciendo su papel justamente de oposición o se limitan a hacer un papel de oposición sin presentar una alternativa. Entonces, la conjunción de estos dos elementos nos va a permitir como mexicanos entender que hoy, más allá de pertenecer a un partido político, que además es un derecho que nos permite nuestras leyes y nuestra libertad por la que hemos luchado durante muchos años, la posibilidad de coincidir en mejorar las cosas a través incluso de la pluralidad y nuestras diferencias, pues está justamente en construir una alternativa, yo diría, muy próxima, ¿no? Es fundamental y urgente hacerlo. Ahora, Adriana, tú como mujer, claro, nunca has sido hombre, pero que cada vez que preguntan eso, oye, ¿y tú como mujer? Pues yo siempre les digo, híjole, pues no he sido hombre todavía, pero bueno, tú como mujer, ¿cómo has vivido la oposición dentro del PAN? O sea, ¿qué papel han jugado las mujeres en el PAN en la oposición? A ver, te voy a decir que tiene chanfle lo que te estoy preguntando, porque pues ahí está Kenia López Rabadán, está Xochitl Gálvez, está Lili Telles, estás tú. A ver, ¿qué está pasando con las mujeres en el PAN en este momento preciso, pues de esta lucha por avanzar en nuestra democracia? Has mencionado a tres personajes a los que yo les tengo respeto por su trayectoria, especialmente en el caso de Kenia. Además, compartimos el partido, llamémosle de inicio, ambas nos formamos en el PAN desde el principio y le tengo un gran cariño y reconocimiento por el esfuerzo que hace todos los días, como a las otras dos mujeres que has mencionado, Xochitl y Lili. Pero déjame decirte que también hay mujeres en todo el país que están intentando hacer su esfuerzo. Ciertamente, la verdad es que nos cuesta muchísimo trabajo visibilizarnos, Tere. No es un tema solo del PAN, pero en el PAN lo vivimos, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo doble porque la clase política en su conjunto, en el PAN, pasa en el PRI, pasa en el PRD, pasa, incluso hace ratito subía una foto Gustavo de Hoyos respecto de cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio y aparecían puros varones en el ámbito empresarial, pasa en la academia, pasa en los medios de comunicación. Y déjame decirte, lo más lamentable hoy es que teniendo leyes ya que nos protegen en términos de la paridad, no necesariamente se ha redundado en la igualdad. Y el nombramiento de hoy, justamente el nombramiento de hoy, es uno de los ejemplos que yo te puedo decir en la política pública. El presidente planteó con toda característica que las mujeres iban a ser parte fundamental de su gobierno. Y la realidad es que las mujeres terminaron en su gobierno siendo, además de demeritadas y lastimadas, destruidas, sus trayectorias arrinconadas. Y hoy el nombramiento de la Secretaría de Educación Pública, sin demeritar lo buena persona que puede ser alguien, que en lo personal yo lo único que conozco es que era, llamémosle, atención ciudadana en la presidencia de la República, como lo fue en el gobierno de la Ciudad de México, pues hoy lo que veo es que al presidente y a muchos varones les gustan esos perfiles en donde terminan desdibujándose. Y los ejemplos que tú pusiste, como muchos otros ejemplos que hay al interior del país, estamos intentando darle la vuelta a ese proceso para participar en la toma de decisiones, no solo ser un adorno, ¿no? Alrededor de las fotografías que puedan tomarse cualquier persona en la toma de decisiones. No, nomás Jaime, si me permites, con base en lo que está diciendo Adriana, y enseguida te cedo la palabra,
Fíjate que a mí no me extraña porque él lo que necesita es asistentes, no Exacto. colegas. Entonces, porque las políticas públicas, las estrategias, los contenidos de lo que hace, los define él y solo él. De acuerdo. Entonces, pues a mí no me extrañó. Yo cuando vi eso dije, pues, qué desgracia. Pero para el país, pues. Déjame plantearte algo. Tienes toda la razón. A mí tampoco me extraña. Es más, yo ya inventé un nuevo dicho popular que será, ya no le pidas peras al AMLO, porque finalmente, ¿para qué le estamos pidiendo algo que sabemos que en lo absoluto va a hacerte? O sea, no le importa, no, los temas no le importan, entonces no nos extraña. Pero sí hay un elemento que me parece fundamental. En un gobierno en donde las mujeres jugamos un papel sumamente importante porque además hemos sido sumamente lastimadas en política pública. Para mí es inconcebible que el carácter, la fuerza, la capacidad, la trayectoria de muchas que lucharon para llegar a este momento no se esté visibilizando de la manera en donde se supone tendríamos que hacer la diferencia. Nuestra llegada debería hacer la diferencia. Sé que estoy siendo demasiado dura solo con las mujeres, pero de los hombres, lamentablemente, en el caso concreto de López Obrador, es más que evidente que es un hombre que absorbe literalmente todo lo que está a su alrededor, ¿no? Y no le permite a nadie brillar porque eso demostraría todavía más su ignorancia y su falta de conocimiento en muchos de los temas que tendría que hacer, pero un presidente inteligente permitiría que su gobierno estuviera apoyado de personas con las capacidades, pero hoy especialmente yo pondría una característica que es el carácter y creo que las mujeres podríamos dar ese ejemplo, ¿no? Sí, bueno, regresamos al tema de las oposiciones. Mira, yo te preguntaba por las oposiciones no partidarias y porque me parece que en este momento las oposiciones no partidarias, pues si bien las veo muy enjundiosas, con mucha fuerza a algunas, creo que están aisladas, creo que están separadas. Tampoco veo a los partidos de oposición como una oposición, o sea, se quedan callados y de repente una declaración, de repente otra. En esta condición, yo te pregunto, ¿tú ves la posibilidad de hacer una alianza? ¿Tú consideras que hay que hacer una alianza en el 2024? ¿Y crees que una posible alianza pueda derrotar a Morena en las condiciones actuales? O sea, son varias preguntas en una, ¿no? Déjame empezar por la última, Jaime. Tú dices, ¿crees que una eventual alianza podría sacar a Morena de Palacio Nacional? Yo lo que te diría es que lo que puede sacar a Morena de Palacio Nacional, más allá de una coalición de partidos o logotipos, es la unidad que tiene que ver con el propósito de darle alternativa a todos los ciudadanos que no están viendo resueltos sus problemas en la vida cotidiana. Y ese es un elemento que tendríamos que plantear. Veo a oposiciones ciudadanas con muchísima gente a la que yo respeto, admiro y además le reconozco y sigo en muchos de los temas, ¿no? Que ellos plantean y ellos y ellas plantean. Pero también es cierto que mientras no haya un rumbo definido, no haya un liderazgo que genere ese rumbo y que te diga hacia dónde vamos. A ver, un ejército no puede estar sin un general, un barco no puede navegar sin capitán. Una escuela no puede ser correcta si no hay un director y maestros. El cuerpo no funciona si no tienes, si el cerebro no está conectado al resto de los órganos, ¿no? No te has apagado tu micrófono. Perdón, ¿tú te refieres a un candidato o a quién te No, refieres? me refiero a personas que entiendan claramente a dónde tienen que llevarnos. Y eso no pasa, no pasa solo por un candidato. Mira, todo el mundo habla del efecto Vicente Fox en su momento cuando la alternancia, porque Vicente construyó a través de sociedad este elemento para conjuntar. Todo el mundo habla de López Obrador, ¿no? Como un gran líder, pero lo cierto es que hicieron falta los partidos políticos, porque es el instrumento ciudadano que tendría que ser la forma de cohesión. Y hubo compromisos que ellos como candidatos hicieron. Uno de ellos fue, por supuesto, sacar al PRI de los pinos, pero también prometió mejorar las condiciones de las mujeres, de los hombres, de las madres trabajadoras, etcétera. Y hay datos sobre la política pública que yo, si quieres, en otro momento discutimos.
pero en el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador no hubiera llegado hasta donde está si no hubiera tenido el apoyo y respaldo de instituciones. Y las instituciones pasan por los partidos que le dieron a él cabida, incluyendo el PRI. Él se formó en el PRI de los años 70. Él ya estaba ahí. Yo no le reconozco, por ejemplo, una lucha en el movimiento del 68. Aprovechó la coyuntura en ese movimiento y se montó. Y lamentablemente, lo que hoy percibimos es que está un proceso de destrucción de las instituciones y también veo que los liderazgos están siendo aislados porque no sé si hay miedo de asumir o asomar, déjame decirte, la cabeza, ¿no? Para poder decir, oigan, este es el rumbo, sin que necesariamente quiera ser candidato o candidata. Y te pongo el ejemplo del mejor momento de Acción Nacional, que no tiene que ver solo con la llegada de Vicente Fox al gobierno. El mejor momento de Acción Nacional se da cuando entiende Acción Nacional que puedes dialogar con el resto de las fuerzas políticas y ese camino lo dio en la época moderna un hombre que se llamaba Carlos Castillo Peraza. Y con todos los oscuros y los claros, yo en lo personal le veo demasiados claros, ¿verdad? Pues soy seguidora de él, logró generar esta oposición para poder encaminar a Vicente Fox al triunfo en el 2000. Y lo que hoy yo no veo es que estemos dando una alternativa como oposición, ¿no? Entonces veo líderes que salen y se pronuncian sobre los hechos de la semana pasada, luego de pronunciarse, por ejemplo, pues hagan sus quinielas porque ya viene el Mundial de Qatar, ¿no? Es uno de los últimos tweets de un líder partidista, y luego se pronuncia un día después o incluso 2 días después sobre los hechos de Guadalajara, de Celaya, de Irapuato, o de Baja California, Tijuana, Mexicali, Tecate, lo que vimos, ¿no? En las últimas semanas. Entonces, el tema de fondo es que podemos, y me incluyo, ser muy frontales con lo que está haciendo López Obrador, pero mientras no le digamos al resto del ejército a dónde vamos, vamos a seguir siendo oposición dispersa, lo cual no significa que no haya oposición. Sí hay oposición, sí la hay. Y también hay alternativa, también la hay. A ver, Adriana, pero fíjate que por otro lado hay un reclamo muy en la línea que tú vas diciendo, ¿qué le pasa a la oposición? ¿Está dormida? ¿Por qué no saca la cabeza? ¿Por qué no responde una a una? Pues los extravíos, vamos a decirle así, del gobierno de López Obrador. En este contexto, porque así está y no lo vamos a poder cambiar en 2 segundos, ¿crees que es posible ganarle a López Obrador en el 2024? Sí, sí creo que es posible. ¿Pero por qué? Explícanos. Ahí te va. Porque nosotros necesitamos competir con lo que López Obrador no tiene. Y López Obrador lo que no tiene en este momento es programa, es proyecto, es rumbo, es definición de cómo resolver, insisto, los problemas cotidianos de las personas. Si nos concentráramos en ese proceso nosotros, en decirle, oye, ¿estás harto de la inseguridad? Tenemos una propuesta que puede ayudarte desde la prevención, desde el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, desde el cuidado en materia de infraestructura para el alumbrado público en tu colonia, desde el combate a la impunidad, en fin, con cosas mucho más comunes que la gente puede resolver y que además platica en las comidas en sus casas, ¿no? O sabes que tu recibo te llegó más caro, o lo que hoy vemos que derivado de la inflación, tu canasta básica te cuesta esto y esto y esto y esto, y hoy compras menos con más dinero, pudiéramos darle una alternativa de cómo puede resolver este problema y cómo puede redistribuir el impuesto o los gastos que tienen los gobiernos, ¿no? Pero estamos empeñados, Tere, todos, me incluyo, debo reconocerlo, me incluyo, en apostarle a que el presidente siga equivocándose, que ni siquiera es una apuesta, llamémosle, intencional, sino todos los días vemos una crisis terrible y entonces señalamos esa crisis, ¿no? Los partidos tendrían que estar construyendo y ahí sí es el mecanismo, eso sí no es culpa de la oposición que no es partidista, Jaime. La culpa, la responsabilidad es más nuestra porque nosotros sí somos instituciones que tienen que hacer política electoral. Mira, mencionaste a Fox y mencionaste a Castillo Peraza.
Fox, perdón, Fox fue candidato, te voy a decir, a pesar de buena parte del PAN. O sea, yo te voy a decir la imagen que yo tuve desde afuera como analista. Fox tomó, ahora sí que tomó por asalto al PAN, porque yo recuerdo a Castillo Peraza repudiando la posibilidad de la candidatura de Fox. Incluso te diría que cuando aquel diciembre, antes del año de la elección, estoy hablando de diciembre del 99, Fox se dio cuenta de que el equipo que tenía de panistas no funcionaba. Los cambió a todos por gente suya. Entre ellos ahora muchos que están en la 4T, por cierto. ¿Sí? Entonces, pues se puede decir que no. Yo no sé cuánto, pero yo creo que el triunfo del año 2000 fue en buena medida por Fox, no por el PAN. Y en el caso de López Obrador, yo te voy a decir, López Obrador hizo exactamente la misma fórmula. ¿Sí? Tomó por asalto a la izquierda, destruyó al PRD, ¿sí? Bueno, ya iba destruyéndose solo, ¿no? Pero digamos que aceleró y creó un partido a su imagen y semejanza. O sea, el partido Morena no existe. El partido Morena es un hechizo que si le quitas a López Obrador se va a dividir en 20 partidos, o sea, en 20 fracciones. Entonces, me parece interesante que menciones los liderazgos y que menciones a dos hombres, Fox y López Obrador, que hicieron campaña sin, pues ahora sí que sin el consenso de sus organizaciones, o sea, las tomaron por asalto. Yo, por ejemplo, y ya con esto termino, dices, López Obrador está cometiendo muchos errores, totalmente de acuerdo, pero pues no le ha ido nada mal, no tiene políticas públicas, no tiene, pero le va muy bien. Entonces, a nosotros nos va muy mal, a él le va muy bien. Pero me llama la atención sobre los liderazgos porque, otra vez de regreso, necesitamos un liderazgo rumbo a 2024, alguien que tenga la capacidad de unir, que tenga la capacidad de reunir a la oposición y decirle, miren, hay que hacer esto y esto y esto, y si lo hacemos podemos ganar. O las organizaciones pueden, sin la presencia de un líder, no sé, un líder fuerte, pueden hacer la alianza sin mayor problema. Las organizaciones y los institutos políticos, Jaime, siempre necesitan liderazgos. O sea, sería ingenuo de mi parte pensar que como tal pueden ir solo, pero déjame darte el ejemplo de justamente lo que pusiste tú ahorita, ¿no? El ejemplo de Castillo Peraza y de Vicente Fox. Si no hubiera habido un equilibrio dentro de Acción Nacional sobre lo que significaba la parte doctrinaria de Acción Nacional y la fuerza de Vicente Fox, Fox tampoco hubiera logrado avanzar en esa fortaleza, porque hubo un instrumento que se llamaba Partido Acción Nacional, que no es solo una urna vacía, que contaba con el respaldo institucional. Es más, déjame decirte, ahí el PAN, evidentemente, su desgaste como gobierno federal todavía no existía, pero teníamos ejemplos de buenos gobiernos, el propio Guanajuato y otros estados que se habían ganado en alternancia, en donde tú llegabas y te sentías orgullosa de poder tener política pública en ese sentido, ¿no? Y permitió que eso permeara. El propio López Obrador, insisto, no hubiera sido quien es si no lo hubiéramos percibido desde su trabajo en el PRI o en el PRD. Por eso fue líder del PRD. O sea, no se construyeron de la noche a la mañana. Y creo que ese faltante de la construcción de liderazgos o de impulso de liderazgos también es una deuda que hoy nos tienen las condiciones que nos tienen, porque hoy pareciera ser que el cargo hace a la persona solo por el nombre. Déjame contarte rápido una anécdota. Yo recuerdo la asamblea, justamente la convención, en la que Vicente Fox y Diego Fernández de Ceballos se presentan y Vicente hace da un mensaje a los panistas en ese tiempo en donde decía que se levantaba todos los días, se ponía sus botas, se ponía su sombrero, se ponía su cinturón y su camisa blanca y salía a hablar del PAN. Y le contestó Diego Fernández, que no se te olvide que también existe el azul. ¿Qué significa eso? Yo recién estaba involucrándome en el tema partidista y lo que yo veía dentro de mi propio partido era que teníamos la opción de elegir sin demeritar al otro. O
sea, no era un proceso. Sí, las fuerzas siempre están, a ver, tú siempre tienes afinidades. Y perdón, yo quiero decirte algo. Yo siento que los ciudadanos también todos tienen afinidades. Hay ciudadanos que tienen afinidad al PAN, hay ciudadanos que tienen afinidad al PRI, hay ciudadanos que nos guste o no tienen afinidad a lo que hoy el bodrio que se llame Morena, pero tienen afinidad a ese partido político, como se llame, ¿no? Se les metió y punto. Y esas afinidades necesitan encauzarse, ¿no? El problema es que cuando basas solo en personas un proyecto, pues el resultado es el que tenemos hoy. O sea, ¿qué sería Morena sin López Obrador? Creo que es la peor composición que tenemos hoy y eso nos está destruyendo como país. Yo entiendo que ser popular es hoy como una consigna de muchos que hacemos política, pero a veces quienes no somos tan populares o somos más bien impopulares porque intentamos de uno, que fue el caso de Castillo Peraza, fue un gran dirigente, Jaime, no fue un gran candidato. En la Ciudad de México no le fue muy bien, yo participaba en el PAN en ese tiempo, pero esos equilibrios de personajes como él o como yo que perdí 2 elecciones a gobernadora en mi estado, esos equilibrios son los que permiten este país. Y déjame decirte, mi mamá decía, mantenerte con los pies sobre la tierra. Cuando yo perdí las gubernaturas, recuerdo perfectamente que mi madre me dijo, bueno, séquese las lágrimas, esto no es lo último, ¿no? Usted quiere seguir en lo que está haciendo. Sí, ma, le decía, bueno, pues entonces no se queje, porque es lo que elegiste, mijita. Así es que avánzale y ya, o sea, no se acabe el mundo. Oye, me dijeron perdedora, y que te digan que nadie te puede definir sobre lo que haces. Bueno, lo mismo yo pienso sobre la oposición. Yo no puedo permitirme que a mí López Obrador me defina si soy oposición o no. De hecho, tan somos oposición que para él todo el tiempo somos sus adversarios. Dice que estamos moralmente derrotados, pero se la pasa justificando todos los días sus inacciones y se la pasa culpándonos a los que no pensamos como él de lo que está sucediendo en este país. Sí es cierto, hace falta que alguien asuma el control. La característica más importante que tuvieron Vicente Fox, Diego Fernández de Ceballos, el propio Andrés Manuel López Obrador, me puede gustar o no, se le llama carácter, Jaime, se le llama carácter, Tere. Y hoy, con todo respeto a quienes aspiran, yo no los veo con el carácter no solo para gritarle a López Obrador, porque yo he sido legisladora mucho tiempo de mi vida. Fui legisladora en la 63 y en la 64, senadora, Tere, y fui 2 veces diputada federal. Y subirte a la tribuna entre pares, quizás es el trabajo más sencillo. Es más, decir frases curiosas y bonitas, padres, ¿no? Es hasta lindo cuando sientes que te aplauden, ¿no? Pero construir un liderazgo en el que no tengas pies de barro es otra cosa. Y yo creo que hay personas que ya levantaron la mano, pueden gustarnos o no. Beatriz Paredes es una de ellas, tú además has subido algunos tweets al respecto. El carácter, a mí me parece que es un elemento. Hay quienes dicen, bueno, ya está grande para eso. No lo sé. A mí me gustaría mucho que hubiera alguien que con carácter, pero además con contenido, pudiera guiarnos. No estoy diciendo con esto que yo apoyaría a Beatriz Paredes, somos paisanas además, ¿no? Que es mi preferencia. Pero lo que te estoy diciendo es que mientras no se expongan, pues entonces nosotros no tenemos alternativa. Y mientras los partidos los están replegando, o sea, era para que los partidos ya tuvieran bajo el esquema a todo mundo fuera en la calle. Y creo que el problema de fondo de los que quieren ser presidentes y no se atreven es que no quieren ir a la calle y seguimos en los lugares comunes. Y los lugares comunes son la foto, la entrevista con la señora que está en el parque sentada y platicando, etc. No, señores, salgan a la calle, enfrenten lo que hoy estamos viviendo. Los que tengan la intención para ser presidente basta querer. Y perdón, López Obrador pues tuvo tres oportunidades y otra más, ¿no? O sea, vino construyendo. No es que haya nacido ayer él, no es que sea el líder invencible que todo mundo está temiéndole, ¿no? Es bastante perverso, ¿no? Pero tras de él hay algo que todos tenemos que entender. Sus asesores son creadores de historias. Un Epigmenio Ibarra que hace telenovelas, que construye historias, que produce series y sabe cómo llegar al sentimiento ciudadano, ¿no? Nosotros no necesitamos mentir para construir nuestra propia historia, porque las historias que hoy estamos viviendo
de las madres a las que les quitaron las estancias infantiles, de las personas a las que hoy no tienen refugios, de la canasta básica que no podemos en este momento adquirir, de salir a la calle y estar todo el tiempo con miedo porque no sabes si estás en el momento y en el lugar equivocado, como esta joven que fue a pedir empleo en Ciudad Juárez a una tienda, al Oxxo, y le tocó morir. O sea, que no le tocaba morir, perdón que diga, le tocó morir porque fue la circunstancia la que la llevó, o sea, pidiendo trabajo la mataron. Y luego sale un patán como presidente diciendo cosas como, bueno, son manifestaciones. No, espérame, no son simples protestas como las define, ¿no? Pero entonces, quienes quieren ser candidatos, y voy a hacer el llamado, Beatriz Paredes, Miguel de la Madrid, Lili Enrique de la Madrid. el hijo de Miguel Enrique de la Madrid, el Lili Telles, Alito Moreno, vaya, para empezar, algunos deberían entender que le hacen más daño a sus partidos. Por favor, guárdense, porque luego uno, ¿por qué tendría que estar respondiendo, verdad? Oye, Adriana, perdón que te interrumpa, pero a ver, dices que sí se puede ganarle a López Obrador y ahora enumeraste toda una serie de cosas que la oposición no ha hecho y que la llevaría a perder. O sea, ¿cómo bonas? O sea, pues hay que hacerlo. Lo que te estoy diciendo es justamente eso. Sí se puede, nomás que hay que atreverse. O sea, lo que no hemos hecho es lo que tenemos que hacer. Okay. Y si seguimos en ese sentido, pues yo le diría, a ver, Miguel, Enrique de la Madrid, ¿quieres ser candidato? Vete a reunir con todos los grupos a los estados, busca los liderazgos en todo el país. Beatriz Paredes, ella tiene una experiencia enorme en esto. Haz lo que tienes que hacer para salir de mi partido. Por Dios, yo a los gobernadores les diría, señores, por favor, tienen problemas en sus estados, ¿verdad? Resuélvanlos lo mejor que se pueda. Pero si quieres ser gobernador, intenta encontrarte con la gente de los estados, es el momento. Y a mi presidente de partido y al presidente del PRI, al presidente del PRD, bueno, que el PRD ha desaparecido en 20 estados de la República, ¿no? Pero por lo menos a ellos dos les diría, oigan, a la calle, o sea, ayuden a establecer la plataforma para integrar a todos. ¿Por qué si hay oportunidad, Tere y Jaime? Pues porque tenemos todavía 2 años. Sí, es cierto, habrá quien diga que vamos tarde, pero todavía estamos a tiempo de construirlo. No podemos apostarle a cómo nos va a ir en el Estado de México. ¿Por qué le estamos apostando a eso? A ver, Adriana, pero aquí ahí te va 2 asuntos importantes que están interconstruidos, creo, con lo que tú dices. Por un lado, pues hay muchos políticos, no todos, pero hay muchos que tienen colas que les pisen y que tienen miedo de salir porque la amenaza es muy grande. De si tú te mueves, digo, veamos el caso de Alito, que para nada es santo de mi devoción, que me parece una persona pues casi impresentable, ¿verdad? Pero tú ve la reacción, no quiero caer ahorita en que hagamos un análisis, porque creo que es complicado todo lo que pasó ahí. Primero había mucha cercanía, luego no, en fin. Pero pues estamos viendo que es con todo, es Morena lo que dice es, vamos a conseguir el poder con todo, no nos importa destruir fama, prestigio, vidas, lo vamos a conseguir porque lo vamos a conseguir. Y como Alito hay muchos ejemplos, menos impresentables o más, pues de personas que tienen miedo de salir porque dicen, tengo cola que me pisen, y si no tengo cola que me pisen, de todas maneras me van a inventar la cola. Eso por un lado. Y por otro lado, un tema que es ineludible, creo yo, el tema del narco metido en el gobierno. Y yo veo con miedo pues las elecciones del 24 porque el factor narco creo que va a jugar un papel también muy importante y eso me da mucho miedo por México, no solamente por nosotros, me da miedo por México. ¿Cómo ves esto, Adriana? Tienes toda la razón, Tere. Además, lo defines con toda claridad cuando plantean tú y Jaime, oye, pues por un lado dices, se puede, y por otro lado vemos esto, pues justamente
lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que estamos haciendo hoy. O sea, cambiar la estrategia sería fundamental por parte de todos nosotros, ¿no? Y hemos hecho algunos de nosotros llamados, no tenemos influencia en la toma de decisiones de nuestros partidos, estamos limitados en muchas de las cosas, pero queremos contribuir a que este país esté mejor, porque justamente el miedo te puede paralizar o te puede instigar a hacer cosas, y yo lo que creo es que el miedo no puede paralizarnos. A ver, Tere, demonios, yo también tengo miedo, ¿verdad? O sea, todo mundo tiene miedo, pero yo recuerdo muchísimo que el miedo era un factor que usaban en los años 70, que yo nací, mi madre tuvo 8 hijos y ya no le tuvo miedo a salir a enfrentarse al mundo para nosotros. A mí me parece que nos hace falta seguir el ejemplo de muchas personas en la vida cotidiana que como sea salen a la calle a enfrentar la realidad en la que estamos viviendo. Y más quienes tenemos el privilegio, déjame decirte, de tener un espacio, y hay que hacerlo en ese sentido, y de reunirnos y de buscar opciones para mejorar hoy este país. Pero además, déjame decirte, pues yo pensar que toda la oposición está igual que Alito, pues estamos de la tostada. O sea, no, hay gente buena, ¿no? O sea, hay gente que es pecadora estándar, dirían en mi partido, ¿no? Es pecadora estándar, normalita. A ver, yo viví una campaña en el 16 de, no sabes, de difamación y descrédito que casi destruye mi familia y mi vida. Y en un nivel para la gobernatura que era mucho menor en ese sentido. No sé si eso me curó de espanto, pero lo único que yo recuerdo en ese momento era que no podía ni siquiera moverme, porque lo que estaba sucediendo en lo que estaban diciendo de mí, por mi tema de combate a la trata, Tere, literalmente me tenía arrinconada sin quererme levantar, hasta que volteé a ver a mi hija cuando un día estaba yo tan enojada que decía, ¿por qué estoy sola? Y lloraba. Y mi hija se volvió y me dijo, tenía 12 años en ese tiempo, me dijo, ¿pero por qué estás sola? Si me tienes a mí, aquí estoy yo contigo. Y yo recuerdo mucho eso, que dije, bueno, qué tontería que yo esté ahorita esperando que mi hija sea la que me levante cuando yo soy la adulta de esta casa, ¿no? Y la verdad es que entendí que uno no puede vivir con ese miedo cuando te inventan cosas. Es mucho más fácil defenderte cuando te inventan. Y además hay que asumir los riesgos. Quienes hacemos política, tienes que asumir ese riesgo de enfrentarte a esto que te enfrentas todos los días en la difamación. Un asunto es lo que digan de ti, otro asunto es lo que sea verdad, que además se construyen muchas historias alrededor de quienes hacemos política, ¿no? Pero parte de la estrategia de López Obrador tiene que ver con eso, con hacerle un fuchi a toda la clase política, menos a él. Y si te vas al frente y tú ves los personajes que están impulsando para la presidencia de la República, me comprometo a no volver a decirles corcholates. Ya, o sea, los personajes están, digo unas cosas que los demerite López Obrador, pues ya no quiero contribuir a eso yo. Pero bueno, a ver, tienes una Adán Augusto que tiene ingobernable el país, cuya trayectoria fue verdaderamente gris en el Senado. Fue mi compañero senador y es gris, gris, gris. Pero pues la popularidad se la da a su partido. Tienes un Marcelo Ebrard que echó por la borda todo lo que pudo medio hacer en la Ciudad de México, porque no fue, tiene cierto reconocimiento, salió relativamente bien. De hecho, Miguel Mancera sale después y sale con una votación mucho más alta, apoyada por el propio Marcelo Ebrard. Pero después te acuerdas de la línea 12 y te acuerdas de hoy cómo lo ves haciendo TikToks, hablando de cosas banales, de no cuidando a nuestro país, y dices, Dios mío, ¿en qué se convirtieron? O siempre fueron esto, ¿no? O ves una Claudia que le importa muy poco lo que pasa con la Ciudad de México en el metro, por ejemplo, por lo menos en uno de los tantos problemas que tiene, o con el tema de la inseguridad. Y no es que sean mejores, el asunto es que nosotros queremos algo más fácil, que sea más popular, y pensamos que desde los gobiernos, solo teniendo el poder podemos hacer las cosas, ¿no? Esto es lo que nos tocó vivir. La estrategia se plantea a partir de lo que estamos viviendo. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, me parece además dicho con mucha energía, eso me gusta. Estoy de acuerdo contigo en que el triunfo en el 2024 no va a ser a través de las redes sociales, no va a ser en una guerra de Twitter, no va a ser en un post de Facebook, ¿no? O sea, la guerra se va a ganar afuera o se va a perder. Y acabas de tocar un tema muy importante. Yo creo, te voy a decir, que el PRI perdió su capacidad de acercarse a la gente. Digo,
tenía la capacidad y la usaba para un control hegemónico, pero la tenía, yo creo que ya no la tiene. Al PRD lo veo tan destartalado que tampoco lo veo. El PAN siempre fue distinto. El PAN era un partido, seguramente no lo viviste porque eres muy joven, pero el PAN era un partido que cuando no había elecciones no existía. O sea, la gente tenía sus trabajos y cuando había elecciones se juntaba, se reunía y se organizaba. Ahora ya tiene un esquema diferente. Pero yo no veo a los partidos con esa intención de salir a la calle, de ganarse eso. Fíjate que los veo como especulando, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, como que esperando que Morena se desgaje, que las broncas entre los aspirantes, Marcelo, Adán Augusto, lleguen a un punto en el que el partido se divida, como que así veo la oposición y ver la posibilidad de que alguno de estos pues le caiga como candidato y entonces empujarlo. Yo no sé si tú compartas pues esa visión que de repente yo veo que están esperando a ver qué pasa, pero a mí me parece pues un error grave, Adriana. Lamentablemente sí lo veo como tú, Jaime, y lo veo como Tere, lo hemos platicado en privado y en público, Tere y yo, y hoy contigo, Jaime. Creo que por eso estamos a tiempo de construir. Yo creo que hoy hay un elemento que me parece que puede hacer la diferencia, que es, hay ciudadanos que no participan en política, no sé cuántos, no tengo el elemento para medirlos, pero que están viendo lo que está sucediendo y que les preocupa el futuro de sus hijos, de sus nietos, de ellos mismos, ¿no? Y que quieren cambiar. A mí me han escrito jóvenes que no saben qué hacer. Yo a veces tampoco tengo como muy claro a dónde dirigirlos, porque insisto, no soy parte de la toma de decisiones, solo soy una opinante en este momento y una analista de lo que sucede por mi formación, incluso tanto política como académica, Jaime. Pero justo lo que creo que el llamado que hoy tendríamos que estar haciendo todos es al cambio de estrategia en las dirigencias. Yo no sé si pase por unas primarias, porque además debo decirte, sé que el Frente Cívico u otras asociaciones que a veces somos los mismos están haciendo esos llamados. Lo que sí pasa es por combatir con lo que no tiene López Obrador. Por ejemplo, no podemos combatir a López Obrador con el tema de ahora designemos a los candidatos. No, lo que tenemos que hacer es un proceso mucho más democrático, porque es a lo que le tendríamos que estar apostando. Si te hace falta democracia, ¿qué necesitas? Pues democracia. Si te hace falta, si tienes inseguridad, lo que necesitas es seguridad. Si hoy, insisto, con el tema del asunto del nombramiento de educación, tendríamos que estar peleando el tema educativo. Pero también creo que hay un fenómeno que López Obrador está logrando y que tendríamos que dejar de caer en la trampa. Hoy nadie quiere defender lo que se hizo bien, porque eso significaría que si tú, Jaime, defiendes lo que, por ejemplo, el PAN pudo haber hecho bien, porque hizo muchas cosas mal, pero las cosas que hizo bien, y yo te las podría enumerar, si tú las defiendes, eres un prianista, o sea, tú eres un panista, o sea, te etiquetan y mucha gente no quiere sentirse etiquetada. Si Tere defiende algo que se pudo haber hecho bien en el sexenio anterior, entonces es una priista. Entonces, por tanto, eres esto. Tienes que ser congruente en tu vida. Y hay mucha gente que ha sido congruente en su vida política. Entonces, tenemos que apostarle al proceso de la congruencia. Está difícil, sí está difícil. Oye, yo no estoy diciendo que esta batalla tendría que ser fácil, pero si fuera fácil, pues no estaríamos platicando en principio nosotros tres aquí, ¿verdad? Estaríamos en otro elemento. ¿Qué necesitamos hoy? Pues cambiar el camino, o sea, el llamado hay que hacerlo ya nuestros dirigentes. Oigan, pónganse las pilas, saquen a la gente a las calles, me refiero, no a una invasión. Yo tengo mis reservas con el asunto de las marchas, porque no es nuestra característica. Queremos combatir a López Obrador siendo López Obrador y no podemos. Tenemos que combatirlo con lo que somos y tenemos que exigirle la pluralidad. Y en esa exigencia está, pues, por tener mejores capitanes de los barcos que hoy nos dirigen en los partidos políticos. Pero también, insisto, quienes quieren y los que ya mencionamos, pues tendrían que estar haciendo una convocatoria, tendrían que dejar
su tribuna más cómoda desde el cuidado natural, porque tendrían que ser capaces de demostrarnos que están dispuestos a enfrentar una batalla encabezándola por el resto y tienen muchas manos para que les ayudemos. Oye, Adriana, pero también falta, yo creo que un ingrediente que me gustaría que tú lo evaluaras, y es el compromiso ciudadano. O sea, sí, los partidos necesitan liderazgos, necesitan salir a la calle, necesitan hacer una campaña más por tierra que por redes o por aire. Yo coincido básicamente en todo. Pero ¿y los ciudadanos? Los ciudadanos no necesitamos cambiar la actitud. Mira, a Jaime y a mí nos molesta mucho justo lo que acabas de tocar, y más a Jaime. Te voy a decir por qué. Porque cuando Jaime, que hace análisis de a de veras, pues él se dedica a eso, pues dice, bueno, aquí no se equivocó fulanito, o aquí lo hizo bien perenganito. Entonces, en ese momento, como tú dices, es claro, prianista, o te llegan a decir que eres chairo. Si llegas a decir, híjole, Claro. pues en tal cosa, claro, son momentos completamente esporádicos que se dan cada 100 años, que no mete la pata en algo López, pues en ese momento te etiquetan. Pero ¿sabes por qué? Creo que en el fondo, y ahí es donde quiero conocer tu perspectiva, hay un desencanto tal por los partidos políticos porque finalmente no lograron terminar ninguno, y menos, con el problema de desigualdad. Yo creo que ese es el problema fundamental de todo. Y mientras haya una sociedad tan desigual, pues será imposible que la ciudadanía se comprometa porque ya les perdió la fe a los partidos. Entonces, todos son iguales, todos son corruptos, todos dicen mentiras, todos, menos este señorcito autoritario que les ha lavado el cerebro diciéndoles que él es diferente. Miren, yo también, perdón que me extienda un minuto, les cuento una anécdota. Ayer estaba yo platicando con la señora que me ayuda aquí en mi casa y me dijo, me habló mi amigo Perenganito, que dice que me dijo, oye, fíjate que mi presidente va a ir a no sé dónde. Y entonces que ella oye todo lo que yo hago, digo y hablo y escribo y etcétera. Y me dijo, y yo le dije, ¿es tu presidente? Y me dijo, sí, es que es el único que de veras se ocupa de nosotros. ¿En qué se ocupa de nosotros? Hay más pobres, cada vez está todo más caro en el mercado o en el súper, hay más desempleo, los servicios médicos no sirven, pero es tal, digamos, la decepción de los partidos tradicionales que repetir y repetir, yo soy distinto, pues ha calado. Y los ciudadanos tendríamos que tener un compromiso mayor y tratar de entender más qué es lo que de veras está pasando. Y aquí te dejo la palabra, Adrián. No queremos convencer en masas, Tere, y no queremos convencer en corto. Jaime recordaba algo que pasaba en el PAN, decía, el PAN aparecía en las elecciones. Y yo le voy a decir a Jaime, porque sí, yo entré al PAN pues, hace ya muchos años, veintitantos años, 27, ya a punto de cumplir el próximo año en febrero, 27 que empecé a acercarme a la política. Y la verdad es que lo que hacíamos era desdoblarnos para ir a las casas, platicar en corto, generar esperanza, llegar a los hogares, acercarnos en ese sentido, un poco escuchar y conversar. También te lo dice alguien que entró a un partido catalogado incluso del Partido de los Empresarios y de los Ricos, ¿no? Así era catalogado. Bueno, yo te voy a dar dos elementos que para mí fueron muy importantes de tomar en cuenta para afiliarme a Acción Nacional, porque primero fui panista antes que militante. Y para mí los elementos que tomaron fue encontrarme en un meeting con Carlos Castillo. Cuando lo escuché, yo tenía recién egresada de la universidad y había cerrado el Universal en Puebla, Tlaxcala, que era a donde yo trabajaba, y estábamos sin empleo. Entonces yo empecé a hacer la primera revista del PAN y escuché a Carlos Castillo. Carlos, dentro de muchas cosas que dijo es,
Yo sueño con un partido, decía, ese que atiende las causas de los agraviados económicamente y de aquellos que no pueden pensar en votar, porque primero tienen que pensar en comer. Y entonces cuando una persona y una familia no tiene justamente ese ingreso, ¿no? Al que tiene derecho porque no le alcanza para comer, pues menos va a pensar en un partido político. Por eso todos los partidos políticos pues, son relativamente iguales ante los ojos de las personas. Yo me crié en una familia con muchas carencias económicas, con todas las que te puedas imaginar. Mi madre fue trabajadora doméstica y mi padre fue albañil, ferrocarrilero un tiempo y luego albañil. Entonces, pues mi mamá trabajaba durísimo como trabajadora doméstica para darnos de comer a la casa, pero había un pensamiento que me parece que no estamos entendiendo. Estamos catalogando el tema de la pobreza igual, tasándola, que todos los pobres pensamos igual. Y el mejor ejemplo que yo tengo en que no todos los pobres piensan igual y que hay muchísima gente en la pobreza que anhela para sus familias algo distinto, pues el mejor ejemplo que te puedo dar es el propio, ¿no? Mi mamá decía, yo necesito que tú estudies y que todos sus hijos, mis hijos estudien, porque yo no los quiero ver a ninguno de ustedes haciendo el trabajo que yo hago, ni el trabajo que tu padre hace, para que se dediquen de por vida a eso, aunque yo la acompañaba pequeña a su trabajo y mis hermanos trabajaron también en la albañilería para poder pagarse sus carreras, ¿no? Pero el elemento importante ahí era, yo quiero que tengan una profesión. Nos crió de manera aspiracionista. Hay mucha gente que pertenecemos, que tenemos orígenes así, que fuimos aspiracionistas para entender que la pobreza no tiene que ver solo con lo que te llevas a la mesa a comer, sino con aquello que anhelas y te permite soñar y mejorarle la condición a tus hijos y a tus familias. Entonces mi madre fue una aspiracionista con muchas carencias económicas y mi padre igual, pero especialmente mi madre, que decía que había que estudiar. Si le combatimos a López Obrador justamente con eso y nos acercamos con esas personas aspiracionistas, como miles de familias hay en este país, entenderemos que no pretendemos ni pretendíamos que nos regalaran las cosas. Un gobierno pone condiciones y nosotros aprovechamos estas condiciones para mejorar. Yo te voy a decir algo, yo no hablo inglés y es una de las carencias mayores que tengo y me avergüenza no hacerlo, pero anhelo con el alma que mi hija aprenda todos los idiomas que pueda y la impulso para que, además que le gusta, lo haga. Eso pasaba con mi mamá, que quería ser maestra. No pudo ser maestra, estudió hasta el tercero de primaria, pero anhelaba con el alma que sus hijos pudieran tener un estudio y tiene 2 hijos maestros de profesión. Mi papá fue albañil y anhelaba, porque era muy bueno en su trabajo, que algunas de sus hijas fueran profesionistas. Tengo una hermana ingeniera con 2 maestrías, considerada de las mejores servidoras públicas en algún momento de su vida. ¿Y qué te puedo decir con esto? Pues que el hecho de que nosotros no le estamos combatiendo a López Obrador con lo que sí somos y nos ha tasado o tasó la pobreza de tal manera que él piensa que a todos los que vivimos carencias tienen que tenérsenos lástima. Y perdón, con todo respeto, yo no quiero un presidente que le tenga lástima a los pobres. Yo quisiera un presidente que entendiera que la pobreza, que fue nuestro origen, no necesariamente es nuestro destino y que entendiera que las condiciones con las que uno puede plantear pasa por la igualdad, no solo de aquello que te dan de comer, sino de aquello que te inyectan en el alma y en la mente. Y aquello que te inyectan en la mente no es que sigas siendo pobre para que le tengas rencor a aquel que tuvo más que tú. Yo jamás escuché a mi madre decirme, tenle rencor a la persona con la que trabajo porque ella sí tiene dinero y tú no. Al contrario, decía, ojalá y algún día tú puedas tener una mejor vida que la que a mí me tocó vivir y que yo quiero que tú no tengas. Origen, Tere, origen, Jaime, no es destino. Y eso es que tenemos que decirle a la gente que desde esta condición de pobreza en la que viven muchísimas personas, están esperando que les digas, no que les regales. Y nosotros queremos llegar igual con lo mismo. Regalarles un calentador total, con eso se conforman, ¿no? Perdóname. Los aspiracionistas pobres, muchos, lo que quieren es que sus hijos y sus hijas tengan mejores vidas. Muy bien, pues Adriana, te doy las gracias. Ya la anterior fue mi última pregunta. No sé si Tere tenga una pregunta antes de despedirnos. No te oyes. No te oyes, Tere. Sí, perdón, Adriana, brevemente tenemos 1 minuto. ¿Qué sigue para ti? ¿A dónde vas en este momento de tu vida?
Bueno, yo estoy haciendo todo lo posible por seguir haciendo mi vida partidista y política, a pesar de las dificultades que esto implica en las condiciones en las que estoy, pero de lo que sí estoy segura es que yo seguiré haciendo política y siendo activista en lo que hago y pondré mi granito de arena desde los espacios que tenga para abrir espacio a otras y a otros, ¿no? Me encantaría que las cosas fueran distintas en este país, pero como no lo son, pues entonces tendré que seguir aportando. Me invitó un amigo a comer el jueves, señora al que le tengo respeto, nos conocimos también en toda la parte del activismo, y entonces me dijo, porque sacaron un reportaje apenas sobre seguridad, yo toco los temas de seguridad pública y estuve trabajando todo el tema de la Guardia Nacional como diputada. Entonces, en proceso, sacaron todo un reportaje y me ponen todavía como diputada. Y entonces yo escribí en un chat, no, ya no soy diputada, pero a veces es mejor parecerlo que serlo. Se rió mucho, me escribió y me dijo, ya no eres diputada ni senadora, ¿cómo te definirías, no? Y yo le puse pues simplemente como mexicana en ese sentido y como política. Oye, eso te tendría que dar en algún momento vergüenza porque están muy devaluados los políticos, me decía otro amigo. Y yo le decía, pues no, al contrario, justamente hay que empezar a mejorar las cosas. Adriana Dávila, de verdad, para Jaime, para mí, un privilegio haberte tenido con nosotros el día de hoy. Seguimos en contacto, amiga, pues nos vemos muy seguido y seguiremos platicando. Y aquí tienes siempre un espacio y amigos, porque estamos en la misma lucha, mejorar la democracia en México y que no se nos vaya lo que hemos logrado con tanto esfuerzo todos. Gracias, Adriana Dávila. Jaime Guerrero. Gracias, Adriana, por la entrevista. Gracias, Jaime. Y por la enjundia. Exacto. Sí, soy algo apasionada, igual que ustedes. Dios nos hace. No, nosotros Exacto. somos muy ecuánimes. Sobre todo yo, que soy la reina. Se nota. Bueno, gracias, Adriana. Nos vemos. Amigos, acompáñenos cada semana con alguna personalidad que esté en la oposición, porque sí hay oposición. Todos somos oposición. Muchas gracias. Bien, gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego, bye.